sobre transporte público, hablaremos ahora sobre industria nacional. Y para eso hemos invitado al señor Andreas von Wedemeyer, presidente de la ya vieja, en realidad, Sociedad Nacional de Industrias, uno de los gremios más antiguos que hay en nuestro país, y de los gremios que tienen más motivos de queja, porque están perdiendo ustedes su volumen de actividad económica con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Señor von Wedemeyer, por esas razones han presentado ustedes una solicitud que contiene 100 puntos ante el primer ministro y mañana nos organizan un foro para promover la causa del desarrollo industrial en nuestro país, foro al cual han invitado a una personalidad mundial que es el creador del índice de la competitividad del Foro Económico Mundial de Davos. Buenos días, señor von Wedemeyer. Muy buenos días, gusto estar acá. Cuéntenos, por favor, de los 100 puntos que están ustedes, digamos, reclamando o planteando, señor primer ministro, ¿cuáles son los 3 más importantes? Bueno, lo que nosotros hemos hecho no es un reclamo, sino hemos hecho una ponernos en a dónde estamos y a dónde queremos llegar, para ser competitivos de nuevo como país. El Perú ha tenido 20 años de bastante desarrollo, sí, aprovechando también los precios altos de las materias primas. Esto ya ha relantado y tenemos que tener alguna otra forma de hacer que no crezcamos a 3, sino crezcamos a sobre los 5, que es lo que necesitamos para seguir bajando el nivel de pobreza y poder desarrollarnos como país para llegar a ser un país miembro de la OECD, que son países que llegan a un cierto umbral al que nosotros todavía no hemos llegado. Ahora, para esto nosotros somos responsables del 16.5% del Producto Bruto Interno como industria y además del 11% del empleo, del 15% de las exportaciones. Así que a la hora de un cambio de gobierno tenemos que decir, y a la hora de haber relantado la economía del país a tal extremo de que la industria misma ha bajado en los últimos 3 años en 7%, es decir, como industria estamos en un periodo recesivo, y volver a crecer como país tenemos que volver a crecer como industria. Hasta los países más desarrollados que ya estaban dedicados a decir que eran una economía de los servicios, como Estados Unidos, hoy día regresan a traer sus economías, sus industrias de vuelta con grandes incentivos, porque saben que sin industria no hay desarrollo. Entonces, si estamos en la situación de querer volver a crecer 5%, tenemos que tener una serie de medidas. Tenemos que ser competitivos en atraer inversión, porque sin inversión no hay desarrollo. Entonces, atraer la inversión significa ponernos competitivos frente a otros que hacen lo mismo en competencia con nosotros. Nadie necesita ir al Perú a invertir, podría ir a Colombia, podría ir a México. Somos el país del menor nivel de productividad dentro de los países de la Alianza del Pacífico, nada más para darnos una vuelta por el barrio. Por lo tanto, nosotros no podemos partir de la idea de que si las cosas que nosotros nos están impidiendo ser productivos y poder decir, acá estoy, invierte en el Perú, que es mejor, y desde el Perú al mundo es mejor competir hacia Latinoamérica y hacia el mundo que invertir en otro lado. Eso tiene que quedar claro y eso es lo que queremos hacer. Ahora, este foro... 3 puntos, antes de hablar sobre el foro, 3 puntos que le parecen a usted urgente y indispensable abordar para mejorar nuestros niveles de producción industrial. Es en primer lugar importantísimo que hagamos que la actividad formal esté organizada de una manera que no esté lleno de trabas y papeleos y papelomanías que se han acumulado en los últimos años y no tienen mayor sentido. Aquellos actos que pueda tener el gobierno, el Estado para corregir, está muy bien, pero lo que tenemos nosotros es una serie de procedimientos que no sirven para nada, pero sí impiden desarrollar. Un ejemplo de procedimiento que no tenga sentido y que solo hace perder tiempo y plata. Una serie de cosas, entre otras cosas, por ejemplo, el caso de la SUNAFIL, que tiene sus funciones, pero está yendo a revisar solamente aquello
que se le indica que haya una queja de alguien para que vaya a revisar. Lo que debería hacer más bien es tener una revisión geográfica de todas las actividades, no solo las formales, sino precisamente las informales. El Perú es un país que tiene el 73% de informalidad laboral. Es casi un récord mundial. Estamos entre los 6 más informales. Y un país, una actividad informal, tiene una productividad que es la 7ª parte de una actividad formal. Y el Perú, inclusive, en total, tiene la 3ª parte de la productividad como puestos de trabajo en comparación al promedio de la OECD. Es decir, estamos rezagados. Si no arreglamos eso, que tiene que ver que hacer más atractivo el empleo formal y quitarle ataduras para que los que hoy día son informales tengan oportunidad de ser formales. Pero hay una cosa muy complicada. Primero hay los formales, los informales, los semiformales, formales que actúan como informales en algunos casos. Hay toda una gama, efectivamente. Y cada vez que se intenta tocar la legislación laboral pasa lo que pasó, por ejemplo, con las marchas de los jóvenes en el gobierno de Ollantaytambo. Esto no es solo un tema de sindicatos. Chicos que probablemente ni trabajo tenían no estaban dispuestos a que se les cambie la legislación laboral. Lo curioso es que las industrias, y con razón, se quejan de una serie de sobrecostos y trámites y cosas que tienen que pagar. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué empezar por reducir o de alguna forma afectar los derechos laborales y no más bien de ir por otros lados y empezar a reducir costos ahí donde los únicos que se están beneficiando son determinadas burocracias? No, es que el tema es, tengo que hacer atractivo el empleo formal. Entonces, porque el informal huye a la formalidad porque tiene demasiadas trabas. Entonces, yo podría decir, no, lo voy a el empleador, pero el empleado, para el empleado siempre es más atractiva la formalidad, ¿no? Podría ser, pero en todo caso prefiere un empleo que ninguno, ¿no? O prefiere uno formal a un informal. Lo que pasa es que ahí sí yo discrepo, señor von der Meyer, porque la gente que no quiere cualquier empleo, quiere un buen empleo. No, está bien. Ya las marchas lo demostraron, no están dispuestos a un empleo a media. Pero las cargas que tenemos nosotros sobre el empleo son las más altas que hay en el mundo. Como país en vías de desarrollo, los costos del empleo formal, más allá de la remuneración que recibe la persona, son sumamente altos por todas estas formalidades, por ejemplo, que se tiene que cumplir. Si se relajara la legislación laboral o se adecuara a los estándares internacionales, ¿eso redundaría en un aumento de sueldo? O sea, ¿se le podría pagar más a los trabajadores? Porque ojo que los sueldos también están deprimidos con respecto a otras regiones de igual... Los formales no. Hoy día precisamente uno de los problemas que tenemos es que ya somos un país, no somos un país de sueldos formales bajos, muy por el contrario, y eso hace que tenemos que ser muchísimo más competitivos en la parte, por ejemplo, de la industria textil, porque hoy día somos un país de ingresos medios, pero en lo formal, cuando nosotros nos conversamos acá estamos hablando de las partes formales, pero estamos hablando de una minoría. Son el 27% de lo que es el empleo. Entonces, ¿usted cree, señor von der Meyer, que eso que efectivamente usted pide con justicia, que se flexibilicen la legislación laboral que los ahorca, va a resultar atractiva para el informal? El problema es que el informal... No, es que no tiene que ser solo atractivo al informal, tiene que ser atractivo a la inversión en general. ¿Comparado con quién? Comparado con los países con los que competimos. Entonces, tenemos que dar, si alguien viene acá y dice, yo voy a poner acá una industria, bueno, ¿cómo son las condiciones laborales que tengo que cumplir yo como empresa formal? Esas, en comparación a otros países, son demasiado alambicadas y son demasiado complicadas. Entonces, ¿qué pasa ¿cuál fue primero, la gallina o el huevo? Pero ¿qué pasa si el resultado, y se lo pregunto porque es una duda que me genera, es que al final los formales tengan mayor flexibilidad y por lo tanto los trabajadores van a ver mermados sus derechos con razón o sin razón, y los informales siguen siendo informales? O sea, en realidad la condición para los trabajadores
podría, creo que es el temor de muchos, pauperizarse en todos los sentidos. El formal tiene menos beneficios y el informal sigue siendo informal. No creo que eso suceda, porque simplemente también es una cuestión de mercados. En primer lugar, no es suma cero. Si yo tengo gran incentivo para poder invertir en el país en comparación a otros, voy a crear mucho más empleo y voy a crear empleo formal. Entonces, de mejor calidad. Además, creo una competencia por un empleo bueno. No se paga buenos empleos si no es por las capacidades que tiene la gente. Entonces, al invertir más, genero más como ángulo de ataque el tema laboral. Pero no nos reduzcamos a eso. Sin duda hay otros campos en los que hay que hacer un esfuerzo para que nuestros industriales puedan tener más competitividad. Cuéntenos, por ejemplo, qué cosa corresponde a ustedes hacer para adaptarse a las condiciones del mercado internacional. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer, que es también parte de lo que estamos haciendo en la Alianza del Pacífico, es ver cómo nos podemos ingresar a las cadenas internacionales de productos en una forma competitiva, ¿no? Las cadenas productivas. Hoy día, por hacer el ejemplo de un auto, pues un auto será producido en una parte del mundo, pero sus piezas y partes vienen de 30, 40 países diferentes. Entonces, nosotros tenemos que ver a dónde nosotros podemos ser más competitivos. No lo hemos hecho hasta ahora. Lo estamos tratando de porque yo escucho el tema desde los años 70. No, es un tema. Desde los años 70 se hablaba mucho de las autopartes en el Pacto Andino. Por ejemplo, ¿no? Y hemos progresado poco en esos últimos 40 años. Hemos progresado poco porque también eso viene con la parte tributaria. Por ejemplo, ahora ya en la Alianza del Pacífico tenemos hecho un TLC prácticamente con el cual yo puedo estar produciendo piezas y partes que pueden ser puestos en un automóvil hecho en México o en Colombia, donde sea, sin tener que pagar aranceles, por ejemplo, que es una condición importante para poder ser competitivo en esto. Entonces, hemos hecho mucho para poder llegar a esto, pero todavía falta bastante. Especialmente, lo que tenemos que hacer es volver cada puesto de trabajo que tenemos en el país más productivo. Es decir, tiene que poder generar más valor. Y le deseamos mucho éxito al foro que ustedes organizan mañana en la Universidad de Lima con una autoridad mundial. Muchas gracias por su visita. Lamentablemente tenemos que hacer una pausa acá, pero tendremos ecos del foro que organizan. Bueno, los quiero invitar a participar pues a este foro que lo organizamos ya por cuarta vez y que es precisamente aquel a donde ponemos la problemática del país. ¿Cómo vamos a retomar el crecimiento? Así se llama el foro. ¿Qué tenemos que hacer para volver a crecer sobre los 5% para poder hacer de este país magníficas preguntas, ojalá que las respuestas estén a la altura, señor Fonvedi Mayer. Muchas gracias por su visita, que tenga usted buenos días. Son las 9:28, hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.